Hola a todas y todos, soy Víctor Robles de la Asociación Sirona y hoy os presento un taller denominado Buenas prácticas para el consumo de agua en hogares. El agua es una molécula con una estructura básica formada por dos hidrógenos con símbolo químico H y un oxígeno con símbolo químico O. Por tanto, su fórmula química es H2O. La forma química es muy importante porque es lo que le confiere las distintas propiedades que posee esta molécula tan importante para la vida. Por ejemplo, una de estas propiedades es que las propias moléculas de agua atraen a otras moléculas de agua. Debido a esto, es posible que el agua que absorben las plantas por las raíces, en la parte inferior, asciendan en las plantas y los árboles hasta alturas tan variables como desde centímetros hasta decenas de metros, hasta evaporarse en las hojas, lo que posibilita que exista la fotosíntesis. El agua del planeta se encuentra principalmente en los tres estados principales de la materia: estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. En el estado gaseoso se encuentra el agua en la atmósfera. Por poner un ejemplo, es el agua que forma parte de las nubes, que al cambiar de presión y temperatura se vuelven líquidas y provocan la precipitación o caída de las gotas de lluvia hacia la Tierra. En este estado, el líquido es cuando podemos tener acceso para consumirla los seres vivos. Es en este estado en el que adquiere la mayor parte de sus propiedades. El tercer estado del agua es el sólido, en el que se encuentra almacenado en los glaciares, los polos y la nieve. Esta imagen corresponde a la que hemos visto todos infinidad de veces desde la escuela, pero sirve muy bien para conocer los diferentes procesos que sufre el agua durante su ciclo. Al ser un ciclo, podemos comenzar en cualquiera de las partes y seguirla en la dirección que deseemos, pero como en la imagen se muestran diferentes números, sigamos esta numeración. El punto número 1 sería la evaporación, que corresponde al proceso por el que el agua en estado líquido pasa a estado gaseoso, por calentamiento con la energía del sol principalmente. Este proceso produce la formación de las nubes y por lo tanto pasaríamos al punto número 2. La condensación. Es el proceso por el que el vapor de agua contenido en el aire se convierte en agua en estado líquido, de nuevo, o en nieve a temperaturas más bajas. Una vez convertido, pasamos al punto número 3, la precipitación. Este proceso corresponde a la caída tanto del agua en estado líquido como en estado sólido. Es el proceso por el que más nos preocupamos los humanos, pues es el que vemos mejor y consideramos que es el que llena nuestros pantanos y zonas de almacenamiento de agua. Pero como veremos en los siguientes puntos, hay otro que puede ser incluso más importante. El paso número 4 es este, la infiltración. Correspondería al proceso por el que el agua en estado líquido es absorbida por el suelo y la roca y llega a las capas más profundas del suelo, para volver lentamente hasta el mar, los lagos, etc. Este proceso es muy importante junto con la precipitación porque es el que permite la extracción de agua limpia de los pozos, las fuentes naturales y demás fuentes de agua. Dependiendo de la zona en la que se produzca la infiltración, las características de la roca y demás, puede ser que el agua sea filtrada por la propia roca y obtenga minerales importantes para su consumo, produciéndose lo que denominamos el agua mineral, que hacen famosas a algunas partes de España, debido a las rocas que dan parte de sus minerales al agua y le dan ciertas características como el sabor o aportan ciertos beneficios para la salud. Para finalizar tendríamos el punto número 5, la escorrentía. Este proceso corresponde a que el agua de lluvia o la nieve se desplaza por la superficie de la Tierra arrastrando en ocasiones parte del terreno y es uno de los procesos que mayores problemas causan porque se arrastran piedras, tierra, etc. en el proceso, causando que se degrade el suelo y se produzcan problemas en el alcantarillado provocando inundaciones y demás problemas. Puede parecer fácil comprender este ciclo tal y como lo hemos interpretado aquí, pero si miramos un poco más en detalle el ciclo, veremos lo siguiente. Este es el mismo ciclo del agua, pero considerando todas las partes en las que actúa esta, tanto en la superficie de la Tierra, en el mar, los lagos, la atmósfera, como en las partes subterráneas. Como podemos observar, el ciclo del agua es un ciclo complejo que varía mucho dependiendo de la zona donde nos encontremos.
Ya hemos dado unas pinceladas sobre la importancia del agua, pero su mayor importancia corresponde a que es el principal componente de los seres vivos, de los que forma parte entre un 70 y un 80% de todos ellos. Es decir, cada ser vivo tiene en su cuerpo en torno al 70 o el 80% de su contenido como agua, por lo que es el agua la que hace posible la vida en nuestro planeta. Donde no hay agua, no hay vida en las formas de vida como las conocemos hoy en día. El agua permite el transporte de nutrientes en los seres vivos, tanto plantas como en animales. Es por esto por lo que sin agua los humanos moriríamos en 3 o 4 días. Además, ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Más allá de la importancia para el cuerpo humano, el 70% del agua dulce se emplea para la agricultura, ya que el agua es necesaria para que las plantas realicen la fotosíntesis junto con la energía del sol y en el proceso emiten agua hacia la atmósfera. Este es el porqué en las zonas con mayor vegetación existe mayor humedad, que como dijimos anteriormente, es agua en estado gaseoso. El agua es un bien de primera necesidad al que gran parte de la población mundial no tiene acceso o no está en condiciones para su consumo. En nuestro planeta, aproximadamente el 70% de la superficie está cubierta de agua, pero como podemos ver en esta imagen, el 96,5% de esta se encuentra en forma de agua salada y solo el 3,5% del agua es agua dulce. Como ya hemos dicho, el agua es el componente mayoritario de la Tierra, ocupando más del 70% de la superficie del planeta. Sin embargo, tan solo el 3,5% de esta agua es dulce, y de esta cantidad tan solo el 0,007% es apta para el consumo humano. Es decir, de cada 100.000 litros de agua dulce, tan solo 7 son aptos para consumo humano. Esto se debe a que el 69% del agua dulce se encuentra congelada en los polos, otro 30% se encuentra como aguas subterráneas y el 0,3% se encuentra en los ríos y arroyos. Estos datos nos hacen ver que el agua, a pesar de que es esencial para la vida, su disponibilidad en el planeta es escasa, por lo que es una necesidad proteger este valioso recurso. El agua es tan importante que cuenta con su propio Día Mundial, que se celebra cada 22 de marzo desde el año 1992. En el año 2022 tiene el lema de agua subterránea, haciendo visible lo invisible. Y es que según la ONU, la mayor parte del agua líquida dulce se encuentra bajo nuestros pies, en los acuíferos naturales, como hemos comentado anteriormente. Además, el agua tiene su propio objetivo dentro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, siendo el objetivo número 6 el de agua limpia y saneamiento. La meta principal de este objetivo es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Aparte de su disponibilidad, la contaminación es uno de los mayores problemas ambientales que más afectan a la calidad del agua. Se vierten aguas residuales, pesticidas, residuos, metales, etc. al agua, provocando la contaminación de los acuíferos y los ríos. Nuestro país, y en especial la zona mediterránea, se ve muy afectada por la escasez de agua debido a nuestros largos periodos de sequía. En muchas regiones se implantan restricciones al consumo de agua en las épocas estivales, pero cada vez más es común que algunos municipios sufran falta de agua potable por la contaminación de las aguas que se emplean para su consumo, debido a la industria o a la ganadería o a la aplicación de fertilizantes y pesticidas de mala manera. He querido traer como ejemplo el caso que sufrimos en España no hace muchos años, de la muerte de miles de peces en las aguas del Mar Menor. Este proceso ocurrió por la contaminación de las aguas debido principalmente a la industria agrícola de la zona, la cual estaba aplicando desde hacía muchos años demasiados fertilizantes en sus cultivos, los cuales se filtraron en el suelo hasta llegar, como hemos visto, a las aguas subterráneas que posteriormente llegan hasta el mar, en este caso el Mar Menor, ocasionando el crecimiento excesivo de algas y bacterias, que acabaron con el oxígeno de la zona, matando en el proceso a todos los animales que vivían en la zona. Aparte de por los procesos agrícolas, también es muy influyente en este caso la presencia de aguas residuales provenientes de las zonas urbanas. Es un tema a discutir que es bastante polémico actualmente. Otro ejemplo es el de la aplicación incontrolada de purines de granjas en las tierras agrícolas. El purín es una mezcla de las deyecciones de los animales con el agua de lavado de las instalaciones. Es un muy buen fertilizante para la tierra,
pero presenta problemas de olores y contaminación en los casos en los que se aplican en exceso. Estos nutrientes que ayudan a crecer a las plantas pueden llegar en ocasiones a las aguas subterráneas y contaminarlas, produciendo problemas graves de salud a las personas o animales que viven de estas. En Andalucía existen grandes problemas debido a la industria de los cerdos, principalmente por los olores y la gran cantidad de purines que se producen, que hacen inviable en muchos casos su aplicación en las tierras agrícolas, ya que la Junta de Andalucía marca unas pautas muy estrictas en su aplicación, para intentar reducir los daños que causan a las aguas subterráneas y evitar los problemas con las urbanizaciones y zonas urbanas de la zona. El problema es que cada vez la cabaña porcina es mayor y menor es la cantidad de tierras aptas para su aplicación de purines, haciendo que los ganaderos y empresas gestoras realicen aplicaciones excesivas de este fertilizante natural para eliminarlo de sus instalaciones, produciendo la contaminación de las aguas, que posteriormente pueden llegar a municipios en cotas más bajas y que causa, como ha ocurrido en varias ocasiones, que estos municipios no puedan acceder al agua potable por contaminación de esta y sea necesario llevarles agua desde otras provincias u otras partes de la misma provincia. La huella hídrica es un parámetro que nos permite conocer la cantidad de agua dulce consumida, utilizada y contaminada de manera directa por las actividades diarias que realizamos, más el volumen de agua utilizada en la producción de los bienes y servicios que consumimos. La huella hídrica se compone del consumo directo e indirecto que realizamos del agua y se divide en tres tipos de huellas hídricas. La huella hídrica azul, que es el agua que se evapora, incorpora o se pierde de las cuencas de agua, es decir, el agua que entra o sale de los pantanos y zonas donde se almacena el agua. La huella hídrica gris es el volumen de agua necesario para asimilar la carga contaminante del agua residual que generamos. Es decir, es el agua necesaria que hay que añadir a los residuos para que puedan ser vertidos según la normativa. O la verde, que corresponde al volumen de agua consumido por los productos agrícolas, tanto en su crecimiento como en los procesos de manufactura, empaquetado, etc. Si queremos aprender a calcular de manera fácil nuestra huella hídrica, podemos realizarla de manera fácil en el siguiente enlace que os cuelgo. Por todo lo que hemos comentado anteriormente, es muy importante que a nivel individual y colectivo adoptemos unos hábitos de vida sostenibles que nos permitan mitigar el impacto negativo que causamos sobre este bien tan preciado que es el agua. A continuación, os damos unos pequeños consejos para que a nivel individual consigamos ahorrar agua en nuestros hogares. Por ejemplo, ducharse en lugar de bañarse. Actualmente la mayor parte de la gente posee duchas en lugar de bañeras, pero aún quedan muchas viviendas que poseen estas bañeras. Duchándonos en lugar de bañándonos ahorramos más del 50% del agua con respecto a un baño. E incluso si no tenemos en este caso duchas y es necesario que utilicemos la bañera, podemos llenar la parte inferior nada más y utilizar este agua para ducharnos y no tener que estar abriendo y cerrando el grifo todo el rato o llenarlas hasta arriba. No dejar abierto el grifo al lavarnos los dientes o afeitarnos. Este mal hábito hace que se despilfarren muchos litros de agua. Además, si tenemos reguladores de caudal instalados en nuestros grifos, podemos reducir las pérdidas de agua aún más. Con estas medidas podemos ahorrar en torno a 6 litros por cada minuto. Usar lavavajillas para limpiar nuestros platos, vasos, etc. Y si no poseemos lavavajillas, podemos llenar una pila o barreño y lavar los platos en estos. Con esto conseguimos evitar que el grifo esté abierto constantemente y se pueda ahorrar una cantidad importante de agua. Es importante apostar por la eficiencia en los electrodomésticos. Aparte de la eficiencia energética, hay electrodomésticos con eficiencia en el consumo de agua también, y debemos buscar estos electrodomésticos para reducir su consumo. Es importante reutilizar el agua siempre que se pueda. Por ejemplo, recoger en un cubo el agua fría que sale antes del agua caliente en la ducha, o cuando vayamos a lavar los platos, o en cualquier momento. Esta agua se puede emplear para lavar los platos, si no tenemos lavavajillas, como ya hemos dicho, o regar las plantas, o para fregar el suelo. Este pequeño gesto nos permitirá ayudar a ser más eficientes en el uso de agua.
Es importante además revisar los grifos y llaves del agua cada cierto tiempo para evitar pérdidas de esta. Además, si tenemos las llaves del agua correctamente, evitaremos fugas de agua grande que podrían ocasionar problemas más adelante, sobre todo en los edificios más antiguos. Cuando pongamos el lavavajillas o la lavadora, es importante que tengamos siempre la carga completa, para aprovechar al máximo el agua y la energía utilizada. Además, elegid siempre el programa adecuado. No enjuaguéis los platos antes de meterlo en el lavavajillas. Generalmente, los electrodomésticos suelen lavar bien sin necesidad de hacer ese prelavado inicial, por lo que podemos ahorrarnos ese uso de agua. Y si aún así tuviéramos que hacerlo, podríamos hacerlo con la menor cantidad de agua, no utilizando el grifo abierto, sino recogiendo el agua en un cubo y utilizando el agua del cubo para esto. Si tenemos jardín o plantas de exterior, es importante regarlas en las horas que no está dando el sol, para evitar la evaporación de este agua debido al calor y el sol. Si tenemos la oportunidad, es importante colocar riego por goteo, que además de permitirnos ahorrar agua, nos permite ahorrar tiempo en el riego de nuestras plantas. También podemos emplear el agua de cocer los alimentos para regar nuestras plantas, una vez haya enfriado el agua, con lo cual aprovecharemos el agua y los nutrientes que ha dejado nuestro alimento en este agua. Y las plantas podrán aprovechar tanto el agua como los nutrientes para crecer. Es importante que prioricemos que nuestro jardín posea plantas autóctonas, que están acostumbradas a nuestro clima y condiciones de pluviosidad. Es decir, si están acostumbradas a vivir con poca lluvia, menos tendremos que regarlas para mantenerlas. Si tenemos piscina y no vamos a utilizarla, es importante mantenerla siempre tapada con una lona, lo cual nos permitirá evitar la evaporación del agua y además que el agua se ensucie. Aparte de los pequeños actos que podemos hacer nosotros en nuestros domicilios, debemos conseguir que los políticos tengan el agua como uno de los elementos más necesarios para sus políticas, ya que, a pesar de lo mucho o poco que podamos ahorrar nosotros en casa, hay una pérdida siempre debida al mal estado de las canalizaciones que nos traen el agua a nuestros hogares. Estas canalizaciones son potestad de las entidades municipales y son ellos los que deben encargarse de su cuidado y gestión. Para que nos hagamos una idea, en 2009 se presentó un informe en la Diputación de Málaga sobre fugas de agua en las tuberías municipales y se descubrió que, dependiendo de la zona, se llegaba a perder desde el 10% al 40% del agua bombeada, siendo la mayor cantidad en la zona norte de la provincia, la cercana a Antequera, la región de Nororma y la serranía de Ronda. La cantidad total perdida en el año 2009 se estimó en unos 34.500 millones de litros en ese año. Si no ponemos freno a esta cuestión, desde nuestros hogares y municipios, no podremos hacer frente a las cada vez más frecuentes sequías, como la que está viviendo actualmente Andalucía y gran parte de España. No me gustaría terminar este vídeo sin recordar que en España somos más de 47 millones de habitantes actualmente, lo que indica que si cada uno ahorrásemos un litro de agua cada día, serían más de 47 millones de litros ahorrados por día. Muchas gracias a todos por su atención y esperamos que les haya resultado interesante. Saludos y hasta la próxima.